Bueno, pues 9:30 en punto de la noche. Bienvenidos a este ratito, a este Habrá que investigarlo, este espacio de Castilla-La Mancha que aborda desde la mirada de la ciencia y la tecnología y de aquellas ideas que están cambiando el mundo o realidades a las que se enfrenta la sociedad y que como cada miércoles nos acerca Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. Bueno, ¿qué nos toca hoy? Pues mira, vivimos tiempos complicados, hay demasiadas cosas que nos quitan el sueño y al final precisamente ese es el problema, el insomnio. El cerebro necesita dormir, resetearse para seguir activo de manera eficaz. Y de eso saben mucho los congresistas, más de 300 expertos en medicinas del sueño que se reunieron estos días en Toledo en su 31º encuentro anual bajo los auspicios de la Sociedad Española del Sueño. En este encuentro han salido datos sorprendentes, como el adelanto de un gran estudio sobre insomnio crónico, con un dato preocupante, que el insomnio ha aumentado al doble en los últimos 20 años. Y esto ha suscitado nuestra curiosidad, queremos analizar, reflexionar, y para ello ya está con nosotros al otro lado del teléfono, Habrá que investigarlo, la presidenta de la Sociedad Española del Sueño, doctora Milagros Merino. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora, muy buenas noches, gracias por acompañarnos este ratito en la radio de Castilla-La Mancha. A ver, por empezar a situar la cuestión, ¿qué nos pasa en el cerebro cuando dormimos bien y al contrario? ¿Qué pasa cuando hemos pasado una noche de estas toledanas y no hemos pegado de ojo? Pues cuando dormimos bien, pues todo funciona bien. La liberación de neurotransmisores, de hormonas, se regeneran bien los tejidos, se consolida la memoria, lo que hemos aprendido durante el día. Y cuando dormimos mal, no solo sufre el cerebro no se limpia de elementos tóxicos, como por ejemplo los que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer, o no se retienen bien los conceptos, o tenemos mejor recuerdos de las cosas negativas y acaba eso redundando en un ánimo bajo. Y luego tiene efectos a todos los niveles, a nivel cardiovascular, a nivel inmunitario, a nivel metabólico. O sea, va más allá del cerebro, las consecuencias, lamentablemente. Claro, muy preocupante el estudio que ustedes han presentado aquí en Toledo en su reunión de la Sociedad Española del Sueño, que ha aumentado un montón el insomnio. Sí, nos ha sorprendido porque en relación con un estudio que se hizo hace 20 años, también sobre población española, se ha visto que se ha duplicado. Y lo peor es que no es más severo ni más frecuente en los ancianos, que es lo que siempre se ha dicho, está afectando al segmento de la población de los adultos jóvenes, sobre todo. Se ha hecho en adultos y los jóvenes son los que han presentado mayor prevalencia del insomnio respecto a otras edades y respecto a otros estudios y más severo. Por tanto, se podría decir que está cambiando el perfil, pero ¿cuáles son los hábitos más comunes que podrían contribuir al desarrollo del insomnio crónico? Pues malos hábitos, por ejemplo, son estar utilizando dispositivos con pantalla iluminada hasta tarde, hasta que nos acostamos o incluso en la cama. Como por ejemplo un tablet o el teléfono móvil, o ver vídeos y jugar con vídeos, sobre todo los adolescentes. Es malo hacer ejercicio a última hora del día. Es bueno hacer ejercicio, pero no a última hora del día. Es malo tomar demasiado café cerca de la cena, una cena copiosa, tomar estimulantes, y estimulantes no solo es la Coca-Cola o el Red Bull, por ejemplo, también lo es el chocolate. Entonces, todos esos son hábitos malos, o acostarse cada día a una hora. Claro. En fin. Pues sí. Alguien dijo eso de que somos lo que estamos acostumbrados a ser, ¿verdad? Y al revés, ¿qué hábitos saludables recomienda usted, doctora, para promover un sueño de calidad y prevenir este insomnio? Pues, a ver, lo primero, las medidas de higiene de sueño son básicas, pero no solo, es que es lo que hablamos nosotros, no solo para una persona con un trastorno de sueño, que es con lo primero que hay que empezar, sino para toda la población, que es como hábitos saludables en alimentación. Pues son medidas razonables que cualquier aldeana, abuela, madre de hace 300 años nos lo hubiera dicho, que es acostarse con horarios regulares, tener la habitación confortable y a una temperatura confortable para nosotros, dormir con oscuridad y estar expuestos a mucha luz durante el día para que haya contraste, y ese contraste de luz-oscuridad nos favorece el sueño. Luego evitar los malos hábitos de los que hemos hablado justo hace unos minutos.
Uh-huh. ¿Y cuándo hay que dormir? No estoy refiriéndome a la siesta, que seguramente podremos hablar después, pero hay gente que dice, yo no me puedo acostar tan pronto, o a mí me gusta acostarme tarde, eso de ser búho o ser alondra. ¿Eso cómo influye en el insomnio? Pues a ver, hay cronotipos, los búhos pues tienden a acostarse tarde. El problema cuando esto excede mucho la hora de acostarse con la hora en la que anochece, pues constituye un trastorno de sueño, o sea, el síndrome de retraso de fase. Es cada vez más frecuente en los adolescentes, entonces no se pueden dormir, están utilizando dispositivos con pantalla iluminada, lo cual empeora el problema, y luego si les dejamos se despiertan tarde, muy tarde. Pero como no les dejamos porque hay que ir a clase, pues van zombies, por eso empiezan en la adolescencia, empiezan a bajar las notas y tal. Entonces, ¿a qué hora hay que dormir? Pues las horas suficientes hay que calcular para ir descansado. El problema es cuando recortamos el sueño por motivos laborales o por motivos familiares o por motivos académicos. Habría que calcular si yo necesito dormir 7 horas y tengo que levantarme a las 7, pues no me puedo acostar ni dormir más allá de las 12. Entonces, más o menos. Pero es verdad que hay gente que no puede dormirse, con lo cual tendrá que pedir ayuda a un médico para que le recomiende las medidas más útiles. Claro. ¿Lo de eso de contar ovejas tiene fundamento científico? Bueno, es una actividad aburrida y además exige atención, porque claro, dices, ¿qué he dicho antes? 83, 84. No, lo mejor es hacer medidas, las medidas de relajación, la relajación muscular, el mindfulness, la meditación, ajá, son medidas útiles, sí. Mejor que las ovejas. ¿Cuál es la relación entre el insomnio y la ingesta de pastillas para dormir o el consumo de medicamentos de tipo hipnótico? Pues España lidera ese ranking de consumo de hipnóticos, pero muchas veces están mal prescritos, porque insomnio no es solo tener mal sueño o no poder dormirse, hay que ver la causa, y también puede ser un insomnio secundario a otro trastorno de sueño. Por ejemplo, 1 de cada 5 sujetos con síndrome de piernas inquietas tienen insomnio, van al médico porque duermen mal. Entonces, si el médico les manda algunos fármacos que se mandan para el insomnio, empeora el síndrome de piernas inquietas, que se trata con otro tipo de fármacos. ¿En qué consiste ese síndrome, por curiosidad? Pues es un cuadro en el que el paciente no es que mueva mucho las piernas, es que describe necesidad de mover las piernas, necesita moverlas porque siente un disconfort, una molestia, y esto ocurre sobre todo al final del día y cuando está quieto, sentado por ejemplo, en un tren, o sentado en el sofá o en la cama. Y ese movimiento le alivia parcialmente. Entonces, claro, por eso lo que vemos desde fuera es que mueve las piernas, pero él lo que nota es la molestia. Y es frecuente. Esto, discúlpeme, doctora, que convierta esto en una consulta, pero nada que ver con esos espasmos que a veces nos pasa en la cama, que a quien nos acompaña le arreamos una patada, porque eso es un espasmo muscular, ¿no? No tiene que ver con ese síndrome, ¿no? A ver, el síndrome de piernas inquietas se acompaña de pequeñas patadas frecuentes, periódicas, pero esos espasmos grandes que aparecen al inicio del sueño cuando nos estamos quedando dormidos y que podemos saltar en la cama, eso es otro fenómeno y, hombre, si es muy persistente es patológico, pero si ocurre esporádicamente, pues no es valorable. Claro. Están de moda las pastillas de melatonina. ¿Cuál es el papel de la melatonina en el tratamiento del insomnio crónico y cuándo se puede considerar su uso y cuándo no? Bueno, más que de moda las pastillas, están de moda ahora las gominolas de melatonina. Eso, sí. La melatonina es un producto que está... A ver, el Ministerio de Sanidad lo considera como un suplemento nutricional, lo cual los controles no son tan estrictos como en un medicamento. Es decir, podemos estar consumiendo un producto que nos dice que lleva 1 miligramo de melatonina y ya hay un artículo que se ha publicado hace unos años que demuestra que muchos productos llevan menos melatonina de la que dicen. Si fuera un medicamento, eso no pasaría. Pero al ser suplemento nutricional, la melatonina es las melatoninas, porque hay melatoninas que duran poco, 3 horas para conciliar el sueño, y hay melatoninas que duran más horas o incluso que duran toda la noche. El asunto es que hay que saber en qué tipo de insomnio darlo. No es lo mismo la persona que se despierta 10 veces que la persona que le cuesta coger el sueño, ¿vale? Claro. Entonces, por eso utilizamos una u otra melatonina. Y es el primer escalón en el tratamiento del insomnio. Lo ideal sería comenzar a tratar todos los insomnios con melatonina. El problema es que se utilizan hipnóticos o se utilizan ansiolíticos,
que los ansiolíticos, uno de los fármacos más prescritos para el insomnio es un ansiolítico, no es un hipnótico. No voy a decir marcas, ni productos. Entonces, hombre, hay que empezar racionalmente, igual que nosotros cuando nos duele algo, no empezamos a tomar morfina, empezamos con un paracetamol. Claro. Pues esto igual, de lo suave a lo fuerte. Sí, matar moscas a cañonazos, que se diría, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué impacto tiene la exposición a la luz artificial durante la noche en el insomnio crónico? Pues en el insomnio crónico y en el sujeto sano lo que hace es que la luz retrasa el inicio del sueño, porque lo que hace es que inhibe la hormona que nos induce el sueño, que es la melatonina. La melatonina es como la cenicienta, desaparece ante la luz. La cenicienta dejaba de ser princesa cuando llegaban las 12 de la noche. Pues la melatonina, de hecho, cuando tomamos melatonina, tenemos que decir a los pacientes que después de tomar la melatonina no estén delante de una pantalla de ordenador, ni de un tablet, ni de un móvil, porque esa melatonina que han tomado puede perder su eficacia. O sea, que hay que estar en un ambiente pues con una luz tenue y eso. Entonces, la melatonina en ese caso sí sería útil, pero sin el estímulo de la luz. Y la luz es muy buena, pero por la mañana. Todo luz natural. Esa es muy buena. Bueno, han estado ustedes en Toledo, espero que hayan tenido un buen encuentro, y allí han hablado de terapias, de avances científicos. ¿Cuáles destacaría más recientes para resolver o mejorar estos problemas del insomnio? Pues, a ver, hemos discutido temas científicos y hemos disfrutado de la ciudad. Hemos tenido momentos maravillosos, afortunadamente. Entonces, los organizadores locales han hecho un trabajo maravilloso. Bueno, pues, a ver, sobre todo un producto para el insomnio que sale ya, ayer salió al mercado, que tiene un mecanismo de acción totalmente diferente a todo lo que hay en el mercado, claro, con un precio significativamente superior, con lo cual lo dejaremos para casos probablemente refractarios, rebeldes. Lamentablemente no está financiado por el sistema público de salud, pero es muy eficaz. Y es la novedad más importante. Y luego están a la vista también fármacos revolucionarios para el tratamiento de la narcolepsia. Entonces, bueno, y luego paradigmas en el tratamiento de las apneas de sueño, también con novedades en el mercado. O sea, se está investigando, hemos pasado años en los que salían muy pocos productos nuevos, pero ahora afortunadamente se está otra vez invirtiendo en la investigación en la medicina del sueño. Esto es Castilla-La Mancha a las 8, habrá que investigarlo. Estamos conversando con la presidenta de la Sociedad Española del Sueño, Milagros Merino. Antes nos hablaba un poco del perfil, del rejuvenecimiento, por así decirlo, del perfil del insomne, pero lo que quisiera saber es cómo se trata o qué diferencias hay en el tratamiento de un insomnio crónico de adultos y de niños, y si hay muchos niños afectados. Me toca mi tema favorito. Yo paso consulta de niños, veo adultos y paso consulta de niños también. El insomnio en niños es muy frecuente. Hablábamos antes de un tercio, ahora ya estamos en un 40%. Jesús. Es decir, y no es algo banal, no es algo que pasa, y eso es un mensaje que no quiero que le llegue a la población, que ya lo sufre, quiero que le llegue a mis colegas, cuando les dicen a los padres, no, esto pasa, o esto es normal. No, hay cosas que no son normales. Un niño insomne va a ser un adulto insomne. Entonces, lo que es muy fácil de tratar en el niño, porque es verdad, el niño, a diferencia del adulto, no tiene ese pensamiento circular obsesivo que podemos tener los adultos, pues, es que mi empresa van a hacer un ERTE, o mi pareja quiere divorciarse de mí, la hipoteca, o tengo problemas, o sea, la hipoteca, pues eso. Eso el niño no lo tiene, con lo cual es mucho más sencillo el abordaje del insomnio del niño. Entonces, nada, recuérdeme la primera pregunta que me ha hecho. No, le preguntaba por si había rejuvenecido el perfil y si había una diferencia en el tratamiento del insomnio crónico entre adultos y niños. Sí, en los niños lamentablemente no hay unos protocolos, porque igual que en adultos hay protocolos europeos, americanos, luego nacionales, que coincidimos todos en el mismo esquema. En niños no, tenemos muchos menos productos, pero los pocos productos que hay nos permiten controlar bastante bien la gran mayoría de los insomnios en niños.
y bueno, con menos productos se consiguen. Estaba pensando, porque yo ya tengo una criatura ya que hace años que duerme muy bien, y estaba pensando cuando hace 10, 15, 20 años se nos decía, es que los niños, no sé si esto es cierto, y si no, desmiéntame o regáñeme en antena, no tenga problema. A los niños bebés, es cierto, hay que enseñarles a dormir, y lo voy a decir en antena, a mí me fue muy útil un libro que se llama Duérmete niño. Sí, lo escribió el doctor Eduard Estivill, pero realmente se basa en el principio, el tratamiento conductual sirve para el insomnio conductual, y el que lo propuso fue Richard Ferber en el año 85, hace muchos años, que era el director de la unidad de sueño, de la primera unidad de sueño pediátrica, que fue en el hospital de Boston, el Hospital Pediátrico de Boston. Entonces propuso que ante un niño cuando no se puede dormir, si llora, lo que no hay que hacer es acudir inmediatamente, sino ir retrasando el momento de acudir y tal para enseñarle. Claro, luego hay un movimiento anti este sistema, que dicen que no, que a los niños no hay que dejarles llorar absolutamente nada. Bueno, ¿y qué hacemos? Claro, hombre, a ver, el tratamiento conductual, el método Ferber, está avalado por la Academia Americana de Medicina del Sueño. Es útil a medio y largo plazo. Es verdad que es muy duro porque no es lo mismo, se lo decimos a los americanos, dejar llorar a un niño en Madrid o en Roma que en, no sé, en una urbanización americana rodeada de jardín que nadie le molesta que el niño llore. Pero es verdad que los europeos tendemos a dulcificar ese tratamiento. Se puede hacer, pero quizás se puede ayudar al niño pues dándole algún producto que le ayude a conciliar el sueño, como melatonina a dosis bajas, para que no sea un drama. Que los padres, por ejemplo, porque ahora hay padres pues que optan por lactancias prolongadas, colecho, pues padres que no les gusta en absoluto este sistema. Sí se puede enseñar al niño a dormir. Al niño se le puede enseñar a dormir como se le enseña a leer, pero se puede hacer de otro modo. Es verdad que lo que no podemos hacer es pues atender a todas las demandas, que el niño, que muchas veces lo que necesita, lo que tiene es miedo y necesita atención de los padres, pero no persistente, porque cuando le dejemos en el colegio le vamos a dejar solo y con desconocidos. Claro. Pero siempre lo hacemos, siempre pensamos por su bien. Bueno, fueron, yo le diré mi experiencia personal, fueron 11 minutos muy duros, 11 minutos muy duros, pero claro, 1, 3, 5, 7, 9, 11, solo 6 días de esfuerzo para 11 minutos muy duros, y desde entonces ya miel sobre hojuelas. Qué bien. Así que estupendo. A mí me lo aplicaron mis padres sin conocer el método y fue muy útil también. Bueno, en todo caso, el insomnio crónico puede ser el síntoma de otras cosas como problemas respiratorios, cardíacos, depresión, etcétera. ¿Se esconde algo detrás y no es más que la punta del iceberg de algo que va más allá? Sí, efectivamente. Por eso hay que hacer una historia completa. O sea, no basta con duerme mal, me despierto, ya está. Sino un poco indagar en la historia médica, indagar los tratamientos. Por ejemplo, los corticoides, los broncodilatadores afectan el sueño. Pero claro, siempre decimos, los que nos dedicamos a la medicina del sueño, es muy importante dormir, pero más importante es respirar. O sea, que ya nos apañaremos. Y luego es verdad, hay depresión. La depresión normalmente cursa con somnolencia, pero también hay depresiones que cursan con insomnio. La ansiedad es como síntoma un insomnio. Y luego otros trastornos de sueño, como ya hemos hablado, las apneas, el síndrome de piernas inquietas, dan un sueño deficitario y de mala calidad y fragmentado. Con lo cual hay que hacer una historia médica, es como una historia de medicina interna igual. O sea, no nos centramos en un sistema como se puede hacer otras especialidades, sino que hacemos una historia general de todo. Se miran las circunstancias, todo se pregunta por todo. ¿Hay una relación entre el insomnio y nuestra manera de respirar? Sobre la forma de respirar, la forma de respirar puede indicar un problema respiratorio, un problema a nivel otorrino, de nariz, por ejemplo, del tabique desviado, y eso puede condicionar un mal sueño. Pero es verdad que hay gente que respira de forma muy regular porque tiene un estado de ansiedad, y el estado de ansiedad también le provoca insomnio. Hay que evaluar todo en conjunto, pero es verdad que gente que tiene síntomas de obstrucción nasal duermen mal, y lo primero que habría que hacer es ir al otorrino.
¿Y la tecnología permite evaluar de manera objetiva cómo es la calidad del sueño en un paciente? Sí, en los hospitales lo que hay son sistemas de registro del sueño y de los eventos que ocurren durante el sueño, que es la polisomnografía, o hay sistemas de registro domiciliario, pero solo para las apneas. Y luego hay dispositivos que llevamos todos en la muñeca o en el bolsillo que miden actividad, que se puede monitorizar de una forma grosera, más o menos, el sueño, no la calidad del sueño, pero sí más o menos la cantidad del sueño. Y bueno, al principio éramos muy reacios, es verdad que no están validados y la Academia Americana de Sueño pues no lo permite como para evaluar de forma seria el sueño. Pero sí, por ejemplo, si alguien lleva un dispositivo en la muñeca y ha empezado a cambiar los hábitos o ha empezado a usar un tratamiento nuevo, sí le decimos que compare los registros previos con los que hay actualmente. Y así más o menos tenemos lo que nos cuenta el paciente de su boca y lo que nos dice el dispositivo. Hemos hablado del perfil, de lo que se debe y lo que no se debe hacer, pero me falta un detalle. En una región como Castilla-La Mancha, con un ámbito, con un gran componente rural, no puedo dejar de preguntarle si hay grandes diferencias entre la prevalencia de insomnio en zonas urbanas y zonas rurales. A ver, el estudio de prevalencia se ha hecho contando con muestras de ponderadas según la sociedad española. Y la población rural duerme mejor que la población que en las grandes urbes. Uh-huh. Se duerme mejor porque se duerme más de forma más sincronizada a la noche y el día. La gente, en cuanto anochece, se va a la cama, puede ver la televisión, puede estar con luz, pero es que en España tenemos muchísimas horas de luz artificial. Sí. Uno puede estar en verano a las 2 de la mañana en una terraza de un bar y hay muchas terrazas de bares con mucha luz y estar despiertos. El mundo rural tiene un sueño mucho más saludable que la gente que vive en las ciudades. El insomnio tiene un montón de consecuencias sociales, desde la relación con la accidentalidad, con, no sé, pérdidas laborales. ¿De alguna manera se han medido cuál es el impacto económico y social del insomnio crónico en la sociedad española? Sí, a ver, el impacto económico se ha medido hay estudios en cuanto a gastos indirectos a nivel de gasto sanitario. Pero es verdad que ahora se están empezando, no se consideran esos estudios porque no tienen en cuenta la rentabilidad laboral. Uh-huh. Y se sabe que un trabajador que ha descansado bien es más rentable. Con lo cual, una persona que duerme mal no solo es el consumo de hipnóticos, las veces que va al médico, las veces que pide consulta en el hospital o le tienen que hacer un estudio de sueño, sino también la rentabilidad laboral que se pierde. Uh-huh. Entonces, ahora se están encauzando los estudios de otro modo. Entonces, todo lo que habían, por eso no se ha considerado el fenómeno, lo que es el factor laboral, y ahora se están considerando. Uh-huh. Pero ahí, vamos, ahora mismo, por eso le digo, los datos no los tenemos todavía. Uh-huh. Le tengo que hacer una última pregunta a la doctora Merino, pero estaba pensando sobre la marcha, Miguel Ángel, conversando con Milagros Merino, ¿qué pensará esta doctora del prime time televisivo en España? De esos programas millonarios, en audiencia, quiero decir, que acaban a las 2 menos cuarto de la mañana. Cuando terminan te enganchas al TikTok, ¿no? Eso es. Y ya te hace las 6. Parece que va a entrar en mi cerebro. Cuando en la consulta yo trabajo en 2 medios, en un hospital público y en uno privado, uh-huh. Y entonces cuando llega en el hospital privado alguna persona, un directivo de una cadena o de un medio de comunicación... Le mira feo, doctora, le mira usted feo. Siempre se lo digo. Y entonces, un dirigente de una cadena me dijo, bueno, es que el minuto de publicidad a las 12 de la noche se paga mejor que a las 9 de la noche. Ya. Hay una iniciativa a favor del uso del tiempo, promovida por varios grupos. Uno de ellos es el Ministerio de Trabajo. Hay investigadores, hay biólogos, hay personas expertas en derecho laboral. Entonces, lo que estamos de acuerdo es que tiene que ser un gobierno el que tome medidas.
Ustedes se acuerdan de cuando la gente fumaba en las consultas, fumaban en los restaurantes, hasta que no hubo una ley que prohibió fumar en lugares públicos y en transportes públicos, pues aquello no se modificó. Nosotros los médicos decíamos, fumar es malo, también sufre el fumador pasivo. Pero nada, aquello seguía, hasta que un gobierno decidió tomar partido. Esto igual, hay que crear una ley que, por ejemplo, entre el pool de medidas que pedimos es que se deje de cambiar la hora en primavera y en otoño, que nos quedemos con un único horario, y que se adelante el prime time, porque en España vamos durmiendo entre hora y media, 2 horas menos que el resto de los trabajadores europeos. Claro. En esto del cambio de costumbres le iba a poner otro ejemplo que yo siempre lo pongo. Hace no tanto, 20 años, 25, 30, nos parecía normal montarnos en el coche y decir, bueno, es que voy al pueblo de al lado que está a 6 kilómetros, no me pongo el cinturón para este trayecto. Claro. Y luego eso cambió. Bueno, la última que decía que tenía que preguntarle, porque nos quedan 3 minutos. ¿Cómo está respondiendo el sistema sanitario ante la necesidad de este tratamiento de cada vez más personas con insomnio crónico? ¿Qué tal los recursos? Pues, a ver, si me estoy yendo al de pesadilla que tenga capacidad, pues mal. Claro, a ver, el sueño no mata inmediatamente. Mata a medio y largo plazo, eso sí mata. Dormir mal mata. Pero, a ver, hay cada vez mejor concienciación respecto a las unidades de sueño, pero necesitamos más inversión, necesitamos que nuestra especialidad... O sea, cuando llega un paciente a mi consulta se tiene que creer que yo sé sobre medicina del sueño. Eso no, eso tendría que estar acreditado por el Ministerio como las especialidades. No pedimos que sea considerada especialidad, sino subespecialidad. Entonces, todo, pues más compromiso a nivel formativo y más compromiso asistencial, porque es verdad, los servicios, yo lo entiendo, llega una pandemia respiratoria, pues todos los neumólogos que hacían sueño, pues se fueron a hacer otra cosa, claro. Fue de costado, soy el loco que llevabas a tu lado, con ojos como estrellas, tantas veces estrellado, que se paren los relojes. Bueno, la elección de Miguel Ángel, que nos da puntada sin hilo, nos lleva a esta canción que se llama No puedo dormir, ¿no? Claro, sí, exactamente, No puedo dormir, es muy traída al caso. Traída al caso, efectivamente. Bueno, pues vamos a despedir a Milagros Merino, presidenta de la Sociedad Española del Sueño, que nos ha dejado muy despiertos reflexionando sobre todas estas cuestiones. Doctora, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Venga, y sobre ese fondo musical, toda la semana nos recomiendas alguna web de interés. La de hoy es natgeokids.com, de la National Geographic para los niños. Al ser creado por la National Geographic podemos confiar en que este sitio es de mejor calidad. Estas páginas incluyen una gran colección de vídeos, actividades interactivas, juegos que mantendrán a los más pequeños de todas las edades entretenidos durante horas y horas. El sitio está dividido en sus categorías para facilitar la navegación. Hay juegos de memoria, cuestionarios y bueno, un sinfín de actividades para reforzar el aprendizaje mediante la aplicación de sus nuevos conocimientos. La ceguera es el mejor de los puntos de vista y nos equivocamos. Bueno, queríamos haber hablado de ovnis, que ya no se llaman ovnis, nos hemos quedado anticuados, Miguel Ángel, ya luego abordaremos otra semana. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama FANIS, fenómenos aéreos no identificados, lo dice la NASA. Ahora eran ovnis, ahora son FANIS. Bueno, en fin, estas modernidades, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo dejamos, que nos queda un minuto para las 10. Miguel Ángel, gracias. Un placer, abrazo. gracias. Chao.